quiero compartir en dos pasajes. El primero se encuentra en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y el segundo pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 8. Primero vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Como título puse La fe y la obediencia en acción. Compartimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Acá podemos ver que la viuda, sin cuestionar al profeta, inmediatamente dice que salió para hacer tal como se le había indicado, ¿sí? Buscó muchas vasijas prestadas, dice que no pocas, como dice su palabra, y Dios realizó el milagro de la multiplicación del aceite en presencia de ella y de sus 2 hijos, ¿sí? Como consecuencia de ¿qué? De su fe y obediencia, ¿sí? Y dice que Dios multiplicó el aceite, dice que no solamente le alcanzó para saldar la deuda que tenía con los acreedores, sino que también le alcanzó para poder vivir con sus hijos. Amén. Esta mujer viuda dice que tenía ¿cuántas vasijas? Una sola, pero Dios multiplicó, amén, y sobreabundó. Y en Marcos, capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice así: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. ¿Cuántos panes? 7. Entonces dice que mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, ¿sí? Versículo 9 dice: Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Amén. Primeramente acá, en el versículo 4 dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan
a estos aquí en el desierto. Podemos ver primeramente la incredulidad de sus discípulos, ¿sí? Pero en el versículo 6 y 7 podemos ver la obediencia y la fe de sus discípulos, que dice así: entonces, versículo 6, mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Si vemos que los discípulos tampoco cuestionaron a Jesús, sino que tuvieron fe y obedecieron a lo que Jesús le había pedido. Sí, pusieron estos pocos panes que tenían, estos 7 panes y los pocos pececillos que Jesús había dado gracias por ello, y los bendijo y los puso delante de la gran multitud. Y dice que no solamente se pudieron comer esta multitud, que eran 4.000, sí, eran como 4.000. Dice que no solamente alcanzó para todos, sino que se saciaron, se llenaron. Y además, no solamente eso, sino que dice que también sobró, ¿sí? Dios, acá también podemos ver que también ha puesto su mano multiplicando, porque dice que su palabra también nos enseña que Él nos da mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. También podemos ver el poder de Dios en el Antiguo Testamento, que es el mismo en el Nuevo Testamento y es el mismo hoy, porque el poder de Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él no cambia, Él cumple sus promesas. Podemos confiar en Él, podemos tener fe en Él, saber que Él está atento a nosotros, ¿sí? Él nos ayuda en cualquier cosa que le pidamos, porque su palabra también dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Podemos ver acá en la palabra del Señor y día tras día en nuestras vidas también que la provisión de Cristo, ¿cómo es? Es inagotable y siempre es suficiente para cubrir cualquier necesidad. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, que es proveedor, que nos ayuda, que nos ama y que nos cuida. Que el Señor los siga bendiciendo.